Hermanos, una vez más damos la bienvenida a esta clase dominical, la que estamos teniendo durante todos estos domingos, y el propósito de tener este tiempo es poder aprender de la palabra de Dios, poder, mis amados hermanos, nosotros poder participar también de la clase y de esa manera tener una interacción en lo que estamos nosotros aquí aprendiendo. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar entonces haciendo o recordando unos temas que lo hemos visto en la clase anterior, del domingo anterior. Y es que estamos hablando sobre ¿qué sacramento? Un hermano que me pueda ayudar, ¿qué sacramento estamos viendo? Bueno, entonces recordemos, ¿cuántos sacramentos hay o instituyó el Señor Jesucristo? Dos. ¿Cuáles son? Muy bien. Y hay uno, ya que estamos haciendo énfasis, ¿de cuál sacramento estamos nosotros estudiando? La Cena del Señor. Muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? La Pascua. Muy bien. Entonces, de esta manera, la clase anterior nosotros estábamos estudiando lo que significa comer el cuerpo de Cristo crucificado y beber su sangre derramada. Entonces ahí vemos en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, en la otra. Entonces vimos que comer el cuerpo de Cristo crucificado, ¿qué significa? ¿Qué es lo que habíamos estudiado? Que cuando tenemos el pan, eso significa que Cristo fue el que tomó mi lugar. ¿De acuerdo? Para que Él recibiera todo el castigo que merecen nuestros pecados. Eso, beber la sangre, ¿qué significa? Siguiente diapositiva. Estamos limpios, Que nos limpió de nuestros pecados, ¿cierto? Muy bien, entonces, eso vimos la clase anterior. Tengan en cuenta que el pan y el vino son símbolos, los cuales nosotros, al comer del pan y beber del vino, que estos elementos son sencillamente pan y vino, eso lo tenemos muy claro, no se convierte sustancialmente en el cuerpo de Cristo, que eso posteriormente en las siguientes clases vamos a estar más aprendiendo de ese tema. Entonces eso es lo que significa. ¿Qué significa comer del cuerpo de Cristo inmolado? que Cristo pagó nuestros pecados. Fue nuestro sustituto, se tomó mi lugar. Y cuando bebemos de su sangre, ¿qué? Estamos limpios de nuestros Que abrazamos, ¿cierto? Con fe de que Cristo nos lavó, nos limpió, nos purificó. Muy bien, la pregunta que nos corresponde en el día de hoy, mis amados hermanos, es la 77 del Catecismo de Heidelberg. La pregunta dice: ¿dónde prometió Cristo que tan ciertamente dará a los creyentes en comida y en bebida su cuerpo y sangre, como comen de este pan partido y beben de esta copa? Ahí están viendo la respuesta, ¿cierto? Un hermano con voz fuerte pueda leer, o mi hermana si pueda leer fuertemente la respuesta a esta pregunta. En la institución de la cena, cuyas palabras fueron: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Muy bien. Entonces vamos a estar desarrollando la pregunta. Esto es muy importante. Entonces, lo que está el
catecismo enseñándonos o nos quiere enseñar es dónde prometió Cristo que ciertamente dará a los creyentes en comida y en bebida su cuerpo y sangre, como comen de este pan partido y beben de esta copa. Entonces vamos a ver un evento muy importante, mis amados hermanos. Entonces abran sus Biblias, vamos a abrir las Escrituras, nos vamos a ir o nos vamos a dirigir en Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo capítulo 26, versículo 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndoles: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Sí. Y él, ¿el otro qué? Siga. Y él dijo: id a la ciudad, al desierto, hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa, celebre la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haberle nacido. Hasta ahí, muy bien. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva, mi hermano, si me ayuda. ¿En qué momento instituyó la cena del Señor? La cena. O sea, el Señor Jesucristo instituye la cena. ¿En qué momento? En la noche que iba a ser entregado. En la noche que iba a ser entregado. Muy bien. Esto es algo muy importante. Mire que aquí ya vamos a ver la transición. ¿Qué es lo que leemos en el versículo 17? ¿Qué es lo que van a preparar primero? ¿O qué fueron a preparar los discípulos? En el 17. Versículo 17 dice. El primer día de la fiesta de los panes. Sí. Vinieron los discípulos Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué iban a preparar? La Pascua. La Pascua. Muy bien. Aquí, amados hermanos, ¿qué está sucediendo? Que es la última celebración del Señor Jesucristo que hace con sus discípulos la Pascua. Y va a suceder acá una transición. ¿Entienden el término transición? Es que algo es y pasa a ser otra cosa diferente. Sea o es o está y pasa a algo distinto. Pero son los elementos. Esto es algo importante que quiero que tengan en cuenta. Porque, mis amados hermanos, no cambia el significado de la Pascua y el de la cena, ¿cierto? No van a cambiar en ningún momento. Siempre va a ser énfasis a la obra de Cristo y de sus beneficios. Lo que cambian, ¿qué son? Los elementos, ¿cierto? Antes, ¿qué era para la Pascua? ¿Qué tomaban para prepararla? Según en Éxodo, nosotros encontramos que el Señor ordena un cordero. Y que este cordero tenía que ser degollado y su sangre derramada, ¿cierto?
y que todo lo del cordero se tenía que comer. O sea, ahí está el pan Y también está el pan sin levaduras, todas estas libaciones, ¿cierto? Se llama, mi pastor. o sea, antes- El pan en el Antiguo Testamento, del vino. Las libaciones son ofrendas que se elevan. Ah, las hierbas y... Con la flor de harina, el aceite. Ah, ok. Entonces, Son otras cosas, perdón. Entonces la Pascua, en ese sentido, los elementos era el cordero, y el cual era degollado, derramada su sangre, y este cordero se tenía que comer, ¿de acuerdo? Y los elementos de la cena, ¿cuáles son? Ahora, el pan y el vino. el pan y el vino. Entonces sí ve que en este momento, mis amados hermanos, hay una transición de los elementos. Cambian los elementos que apuntan a la obra de Cristo. Esto es algo muy importante. Entonces, en este momento, cuando instituye la cena del Señor, ¿la hace cuándo? En la noche que fue entregado. Tengan esto muy importante, porque esto nos ayuda a nosotros recordar que fue Cristo el que instituyó la cena. Nadie más. ¿Quién la instituyó? Mi hermano Juan David. Cristo. ¿Quién la instituyó? Mi hermana Raquelita. Cristo. ¿Quién la instituyó? Brian. Muy bien, esto es algo muy importante. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la que aparece en la pantalla. Ahí están viendo, ¿sí? Antes era ya la Pascua, en ese mismo día celebran la Pascua. Pero ese mismo día también el Señor Jesucristo instituye la cena. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo algo muy importante, que en la institución de la cena, que en el momento en que el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, hay un primer punto que hay que nosotros ver, que es que nuestro Señor Jesucristo la instituye en la iglesia. ¿Cuál es la razón? Esto es algo muy importante. No la instituye ni con otras religiones que habían en esos momentos, ni con otros pueblos o otras personas. ¿Con quiénes en ese momento estaba el Señor Jesucristo cuando instituye la cena? ¿Quiénes estaban con Él en ese momento? En la última, Sí, en esa noche, con los discípulos. con sus discípulos. Muy bien. Esto es algo muy importante, porque ahí vamos a estar entendiendo el desarrollo y el por qué nosotros hoy en día practicamos la cena del Señor como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo importante porque el Señor Jesucristo la instituye en la iglesia por las razones de que la iglesia, como son los miembros del cuerpo de Cristo, y efectivamente al ser miembros del cuerpo de Cristo, pues ellos, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, comen y beben de Cristo. Sí comprenden lo que digo. Los miembros pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por esa es la razón de que los miembros de la iglesia, que son miembros de Cristo, comen y beben de Cristo siempre. Ese es el énfasis. Es lo que significa cuando tenemos el pan y el vino en nuestras manos. Comunión. Eso. Porque nosotros tenemos ahora comunión con Cristo, y no solamente con Cristo, sino con quién más. Sí, con Dios. ¿Con quién más? De manera Unos con otros. horizontal es con Dios, pero de manera vertical, ¿con quiénes? No, horizontal. Ah, horizontal y vertical. Vertical con Dios, con Cristo, y comunión vertical ¿con quiénes? Nuestros hermanos de la iglesia. Con los mismos hermanos de la iglesia. Vertical Sí, vértice, sí, vertical. Muy y bien. horizontal. Horizontal. Muy bien, gracias mi pastor. Entonces, de esta manera es muy importante que la haya instituido, sea la institución de la cena en la iglesia. Porque en el siguiente punto, en las diapositivas que están viendo en las diapositivas, no sé dónde, ¿cómo en el televisor cuál juego? Institución de la cena. Esta, ¿cierto? Muy bien. Entonces la siguiente diapositiva. Entonces el primer punto, ya nosotros entendemos que Cristo instituye la cena es en la iglesia por las razones de que la iglesia son los miembros de su cuerpo.
son los que pertenecen a Él. Segundo, porque Cristo, ahí estamos viendo el segundo punto que dice Brian. Segundo punto dice, Cristo ordena a sus discípulos oficiales que administren este sacramento. Muy bien. ¿Cuál es la razón? Esto es muy importante. Hay 4 propósitos. Estos propósitos me ayudaron mucho para poder entender y hacer énfasis a esta clase, porque la autoría de estos puntos es de mi pastor Juan José, ¿sí? Para que puedan tener eso en cuenta. ¿Por qué razón? Porque esto es muy importante, tener los propósitos de la institución de la cena, del por qué el Señor Jesucristo en esa noche la instituye, y tiene unos énfasis muy importantes que se la da o le otorga este encargo a sus discípulos. Los discípulos, mis amados hermanos, son oficiales. Esto es algo muy importante. Y es la razón por la cual los discípulos desde ese momento ya tienen un propósito de ahí en adelante al administrar la cena del Señor. ¿Cuál sería ahí el primer punto? Mi hermana Raquelita. Recordar la congregación de la cena simbolizada, la obra de Cristo y sus beneficios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace en estos momentos un oficial en la iglesia? Esto es claro, mis hermanos. ¿Por qué no lo administra otra persona distinta al oficial? Nombrada por Dios. Exacto, porque es una persona que Dios la ha elegido, la ha capacitado y la ha llamado para este oficio, para que sea ministro de lo que Dios le encarga. Por eso es tan importante que no cualquiera venga y ministre la cena del Señor, porque esto tiene unos significados tan importantes. Son elementos santos, son elementos sagrados, son elementos que enseñan a la congregación la obra de Cristo y sus beneficios. Y ese encargo es netamente de un oficial. Por eso, mis amados hermanos, ahí vemos en el primer punto entonces que decía mi hermanita Raquel, ayúdame. Recordar a los... ¿Dónde? En el primer punto, la razón por la cual Dios ordena a los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo instituye la cena en la iglesia. No, ¿en cuál diapositiva estamos? En esa. Recordar a la congregación que la cena simboliza la obra de Cristo y sus beneficios. Muy bien, eso es lo que hace el ministro. Y en nuestros días y en nuestra iglesia local, nuestro pastor es el encargado, tiene el propósito de cuando él administra la cena del Señor, recordarnos a nosotros como congregación que esos elementos, que la mesa o la cena o la Eucaristía también se llama, pues es la obra de Cristo, y que esa obra de Cristo nos ha traído a nosotros beneficios. Por eso es muy importante y anhelar y siempre estar en esos momentos pendiente de que el ministro nos está recordando de que es la obra de Cristo la única que nos puede hacer aceptos en Dios, en nuestro Dios Padre. Segundo, ¿qué más hace el ministro? Esto es algo muy importante, el propósito. Estamos hablando de los propósitos de la cena del Señor y el propósito que debe tener el ministro ordenado por Dios. Segundo, ¿cuál es? Para confirmar al creyente en Cristo. Muy bien, mira mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en la cena y venimos a la cena, lo que hace el ministro es que por su palabra, la palabra de Dios, estoy refiriéndome, nosotros seamos confirmados. ¿En qué sentido? De que por estos símbolos, nosotros cada vez nuestra fe sea confirmada, que sea confirmado en nuestras vidas de que somos hijos de Dios.
Eso es lo que hace el ministro y ese es su propósito al ministrar la cena. En tercer lugar, ¿cuál es? ¿Cuál es el tercer propósito que debe tener el ministro al darnos la cena? Para hacer distinción visible de aquellos que pertenecen a la iglesia y a los Que no, o a los que son del mundo. Muy bien. Este es el propósito que hace también el ministro. Es para hacer distinción visible. Esto que nosotros celebramos, la cena del Señor, es pública. ¿Correcto? Es público. O sea, nosotros lo hacemos y los que venimos a la cena del Señor, y en estos momentos hay personas que están siendo evangelizadas, que están viniendo a la iglesia, pues ellos están viendo esa distinción. ¿Cuál es la distinción? Que pues, ¿por qué ellos no participan y por qué los otros sí? Entonces el ministro hace eso para que los que están participando estén convencidos de que están en el mundo, pero no son del mundo. Y los que no han creído en Cristo, pues les es necesario que crean en Cristo para que puedan ser confirmados en la fe y que puedan tener también esa confianza de que son hijos de Dios. Pero si no toman la cena del Señor, pues en ellos hay una distinción, es decir, que ellos están diciendo no creo en Cristo, porque están rechazando la mesa del Señor, por lo tanto no participan. Y esa es la distinción que hay. O los que no vienen, también es algo muy importante, mis amados hermanos, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y como último propósito, ¿cuál vemos ahí? Obligar solemnemente a los cristianos al servicio de Cristo. Esto es algo en particular y me parece muy interesante lo que hace el ministro, lo que hace el pastor en la ceremonia de la Cena del Señor. Y es que no solamente nosotros estamos obligados a estar a la mesa, sino que ese evento, esa celebración, esa fiesta, mortifica nuestro pecado. Nos hace ver qué pecadores somos, pero que aún así está la oportunidad de correr a Cristo y confesar nuestros pecados. Por eso toda esta ceremonia tiene un orden y tienen unos elementos muy importantes. Y esa es la razón. El ministro tiene el propósito ordenado por Dios de que el que participa de la cena entienda que está obligado y comprometido de manera solemne al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente estamos hablando en el momento de la ceremonia, que en el momento de la ceremonia sí se tiene que haber un momento de reverencia, solemnidad, de respeto. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no solamente es en el momento de la cena, sino siempre estemos al servicio del Señor con temor y temblor. Hasta aquí alguna pregunta, algún aporte, mis amados hermanos. ¿Entiende el por qué cuando el Señor Jesucristo la instituye en ese momento hay una importancia del por qué tenemos que celebrarla y el por qué el ministro ha de recordarnos siempre estas cosas? Cuando había alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Entonces, en primer lugar, ¿por qué el Señor Jesucristo en ese momento, antes de ser entregado, instituye la cena del Señor a quiénes? A sus hijos. A sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Muy bien. Segundo, ¿quiénes son los encargados de que administren la cena del Señor y que tenga propósitos? En ese momento, sus discípulos. Muy bien. Claro, porque ya nosotros vamos a ver a Pablo. Ya en las otras iglesias, Pablo, aunque en ese momento no estaba Pablo, ¿cierto? Solamente eran los 12 discípulos los que andaban con él. Pero ya después Pablo
a las iglesias, y en especial a la de los Corintios, vuelve y recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Esto indica que no solamente los discípulos la administraban, sino que ellos también eran los encargados de enseñarle a otros oficiales a ser ministros de la cena del Señor, y que tengan en cuenta estos propósitos. Por último, mis amados hermanos, entonces, respondiendo ya en la siguiente diapositiva, ¿cuál vamos? ¿En cuál estamos? Siguiente, eso. Muy bien, mi hermano Juan David. Entonces, ¿dónde prometió Cristo que tan ciertamente dará a los creyentes en comida y en bebida su cuerpo y sangre? ¿Cómo comerá de este pan partido y beberá de esta copa? Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, tengamos en cuenta algo muy importante. Y es que la iglesia, que somos nosotros, que somos la congregación del Señor, tenemos el privilegio. Esto es algo que nos debe motivar, y no solamente a nosotros, sino también a los demás hermanos, porque es un privilegio que Dios nos otorga al estar en la cena. Y no solamente esto, sino también es un deber de preparar la mesa, que es la cena del Señor, fomentar el venir, participar de ella. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mi hermana Raquelita, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros tenemos ese privilegio, pero también nuestro deber de preparar la mesa y de fomentar el venir y de participar de ella? Porque somos hijos de Dios. Porque Sí. ¿Qué dices ahí en la diapositiva, en la última? Lo último dice, la iglesia del Señor tiene el privilegio y el deber de preparar la cena, Sí. la mesa, cena del Señor, fomentar el venir y participar de ella, porque así anunciamos la muerte de Cristo y la pronta venida. Muy bien. Okay. Ese es el propósito. Claro, nosotros nos tiene que motivar, nos tiene que mover estas cosas, porque es la manera en la cual nosotros anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino también que su pronta venida. Muy bien, ¿qué anunciamos? La muerte del Señor Jesucristo y su pronta venida. ¿Algún aporte? ¿Algo, mi pastor? No, estamos bien. Muy bien. Entonces, en este momento ya, mis hermanos, entendemos que en ese día se prepara la Pascua. Ahí está la fiesta de la Pascua. Es la última fiesta que el Señor Jesucristo pues participa, porque ese mismo día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué pasa? En ese momento que preparan la Pascua, también hay un evento importante. No, antes de entregar al Señor Jesucristo. Entonces, preparan la Pascua, pero hay un evento importante que sucede ese día. Recuerden la transición. Leamos las escrituras. Leamos Mateo 26, ¿cierto? Estábamos en Mateo 26. Entonces, léame en el primer versículo. ¿El primero? Sí, el 17. 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué se celebró ese día? La Pascua. La Pascua, que esta sería la última de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mismo día, ¿qué sucede? Versículo 26 del capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Siguiente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque Sí. esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió? Hay la celebración de la Pascua, pero también, ¿qué pasa? Comienza la última cena. La institución La institución. de la cena del Señor. Muy bien, entonces como hay hermanos que han llegado nuevamente, vamos a recordar, tengo todavía tiempo, ¿sí? 5 minutos. 5 minutos, muy bien, tengo 5 minutos. Entonces vamos a recordarles a mis hermanos. Mi hermanita Raquel, que tú estabas ahí pendiente y atenta. No, tranquila, es solamente lo que hayas entendido de la clase vas a explicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos, mi hermanita Raquel? Que esa noche hubo una transición, ¿cierto? ¿Qué se celebró primero? La Pascua. Muy bien. ¿Qué se celebraron mis hermanos allá atrás? Esa noche, la Pascua. Pero en esa misma noche, ¿qué sucede, mi hermanita Raquel? ¿Instituyen la cena del Señor? La institución, el Señor Jesucristo instituye la cena. Entonces, hermanos que están llegando, lo que hace el Señor Jesucristo es que hace una transición de la Pascua, ahora será la cena. ¿Qué es lo que cambia, mi hermano John, en ese momento? De la Pascua, ¿qué elementos usaban para celebrarla? Tienes 4 minutos. Pan y el vino. No, el pan y el vino no. La Pascua. La Pascua. ¿Qué era? El chivo no. ¿El qué? Brian. Muy bien. Muy bien. Era un cordero. ¿Sí? Luego ya y tenían que comerse al cordero. Ahora en la cena del Señor, ¿qué elementos el Señor deja? Ahora sí, el pan y el vino. El pan y el vino. ¿Cambian el significado? Pascua, cena del Señor. Mismo significado. ¿Cuál es el significado o a qué apunta? Que Jesús pagó nuestros pecados. Sí, a la obra de Cristo y sus beneficios. Eso es. ¿Qué apuntan mis hermanas allá atrás? La Pascua y la cena del Señor. ¿Qué significado tiene? ¿O qué significa? La obra de Cristo y ¿qué? Y sus beneficios. Muy bien, todavía me quedan 3 minutos. Perfecto. Entonces eso sucede esa noche. Ahora mis hermanos, para recordarle a los que han llegado, mi hermano Juan David, ¿para quién fue instituida la cena del Señor? ¿Para quiénes son? Para nosotros. ¿Para quiénes? Para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia. Otra, ayúdeme ahí mi hermano Juan David. ¿Quiénes son los encargados por parte de nuestro Señor Jesucristo para que sean ministros o ministradores de la cena del Señor? Recuerden a mis hermanos, diles a mis hermanos. Actualmente al pastor, pero en ese momento ¿a quiénes son? A sus discípulos. ¿Y cuáles son los objetivos o los propósitos de ese ministro? Que en ese entonces eran los discípulos, pero que ahora en la actualidad es el pastor. En primer lugar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para recordar. ¿Recordarnos qué? Póngale ahí las diapositivas, ¿no? ¿Qué simboliza la cena? En la de que están los 4 propósitos. La obra y sus beneficios. La obra de Cristo. Más adelante, más adelante, más adelante. No, atrás no, sino adelante. Aquí. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? En primer lugar. Muy bien. Entonces lo que hace nuestro pastor cuando estamos aquí en la cena del Señor, que es dentro de 8 días, lo que hace es que nos recuerda a nosotros que esos son símbolos, son sellos de la obra de Cristo y de sus beneficios. Segundo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que sucede? Que el ministro o el pastor nos ayuda a confirmar de que somos hijos de Dios,
de que ahora le pertenecemos o pertenecemos al reino de Dios. Confirma nuestra fe en Cristo. Todas estas cosas, en ese momento, el ministro nos ayuda a recordar. Tercero, ¿cuál es? La distinción de la iglesia y de los demás. Muy bien, entonces hace una distinción. Mis hermanos, los que no participan de la cena del Señor visiblemente están diciendo: no creo en Cristo, no pertenezco en el reino de Dios. No es que muchas veces, hermanos, no participan de la mesa del Señor porque cayeron en pecado, que porque están pecando. No hagan eso. Tienen que correr a Cristo. Participen de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el ministro nos está recordando que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios. Y si, hermanos, si alguno de nosotros no participa, entonces estás diciendo: yo no soy del reino de Dios, yo no creo en Cristo, yo no confío en su obra. Está diciendo eso visiblemente y públicamente. Entonces, hermanos, tengan eso, cuidado. Participen de la cena del Señor, porque es la manera en la cual nosotros públicamente estamos anunciando que pertenecemos al reino de Dios y que Cristo es nuestro Señor, nuestra cabeza. Por último, ¿cuál es el propósito? La obligación solemnemente de los cristianos es servicio. Muy bien, entonces cuando nosotros acá nos está recordando el servicio a nuestro Señor, siempre. Bien, oremos. Amado Señor y buen Dios y Padre Santo, gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el pan y el vino lo dejaste, Señor, porque son necesarios. Es ahí donde nosotros podemos ver, Señor amado Dios, que significan y que tienen también, Señor, una enseñanza de tu obra y de los beneficios. Amado Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a anhelar el estar en la mesa y de hacerlo de manera solemne y respetuosa, porque tú eres nuestro Dios, que así como está en este momento de manera especial, lo está, Señor, en esa ceremonia. Por tanto, Señor, ayúdanos y gracias te damos por tan bonita oportunidad de aprender las Escrituras, tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.